Hoy vamos a estudiar por un momentito algunos detalles que debemos saber acerca de Nínive. Si usted se acuerda, el profeta Jonás fue enviado a predicar a Nínive, ¿verdad? Y justamente él no quería ir. Hoy vamos a estudiar algunas características de esta ciudad y seguramente en parte por qué Jonás no quería ir a predicar. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿ya lo tenemos, mis hermanos? Leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Dios, porque cada día tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cada día nos ayudas, Señor, y nos diriges para no cometer tantos errores. Ayúdanos hoy para que esta palabra que mandas a nuestra vida pueda ser aprovechada y pueda en su tiempo dar fruto, así como tú, Señor, lo has planificado. Toma control de lo que se diga durante este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pueden sentarse, mis hermanos. Comenzamos con este versículo que dice que la paga del pecado es muerte, por una razón simple, porque estos son principios bíblicos o principios espirituales que nunca se nos deben olvidar. Hay ocasiones donde nosotros como cristianos, por decirlo de esta manera, nos relajamos y comenzamos a dejar que la vida simplemente transcurra y no nos detenemos a veces a pensar si verdaderamente estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Y tan importante es hacer la voluntad de Dios como entender este versículo que nosotros acabamos de leer. Hacer la voluntad de Dios es vivir conectado con Dios. No hacer la voluntad de Dios es vivir en pecado. Y la paga del pecado, acabamos de leer, es muerte. Esto significa que las consecuencias de las cuales muchas veces nosotros andamos huyendo están en nuestras decisiones, en lo que debemos y en lo que no debemos hacer, en lo que debemos decir o en lo que no debemos decir, en las maneras que deberíamos pensar y en las maneras en que no deberíamos pensar, y no simplemente pasar la vida, por decir así, viviendo de una manera natural, por decirlo, o sea, es decir, sin hacer uso de nuestra razón, sin pensar, por ejemplo, si una decisión o una acción que vamos a tomar va a traer o no va a traer consecuencias a nuestra vida. Recuerde que nosotros hoy somos lo que nosotros antes hemos sembrado, es decir, lo que cosechamos es lo que nosotros sembramos, ¿verdad? Entonces no hay lugar, por decirlo de esta manera, a las casualidades. No es que, mire, yo no sé por qué es que tal cosa. Hay ocasiones, mi hermano, en las que nosotros simplemente olvidamos la manera en que nosotros hemos vivido. Nos olvidamos de los errores, de las equivocaciones, o más bien de las malas decisiones o de las malas acciones que en un momento determinado de nuestra vida hemos llegado a tomar. Y pasa el tiempo y como a nosotros se nos olvidó, después nos toma por sorpresa aquello que nos causa dolor, aquello que decimos nosotros: yo nunca hubiera querido que esto llegara a pasar en mi vida. Y hay momentos, mi hermano, en los que hay situaciones que nos pueden engañar, y de eso es que vamos a hablar el día de hoy cuando hablamos de Nínive. ¿Por qué? Porque el día de hoy tal vez usted ha visto que hay una tendencia muy fuerte donde las personas creen que por tener un crecimiento material y por
formar, por decir así, grandes imperios, grandes empresas o grandes iglesias también, creen que todo está bien. Y vamos a ver hoy que una ciudad grande, un imperio grande o algo grande terrenalmente hablando, lo puede construir aún la gente que no tiene temor de Dios. De tal manera que ese tipo de situaciones no deberían ser la medida que nosotros tenemos para pensar que nuestro accionar está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a la Biblia otra vez y vamos a ir entrando en materia y vamos a buscar el libro del profeta Jonás en el capítulo 3, versículo 3. Si quiere vamos a leer del 3:1 mejor en adelante. Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia así. Oiga esto, es importante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra de Jehová por ¿cuánta? Por segunda vez. La primera vez Dios le había hablado a Jonás y le dijo, ve a predicar a Nínive. Y Jonás, ¿qué hizo, mi hermano? Se fue para otro lado, ¿verdad? Ahora, por segunda vez, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Oiga cómo le llama el Señor a esa ciudad. Y dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuántas veces le habló Dios a Jonás para que fuera a Nínive? 2. ¿Cómo era la ciudad de Nínive? Por lo que dice la Biblia, grande. Amén. Fíjense que yo a veces me he puesto a pensar, bueno, hoy ya no tanto, antes yo a veces me ponía a pensar cómo hacía la gente en tiempo antiguo, por ejemplo, para viajar de aquí a San Salvador. Y me contaban algunas personas, algunos viejitos, ¿verdad?, de hace mucho tiempo, me contaban que la gente iba a San Salvador o iba a diferentes lugares a pie, y que para llegar a San Salvador desde aquí se tardaban aproximadamente 3 días. Entonces, esto lo traigo a mención en este momento, porque en la Biblia se dice, en el versículo 3, ya lo va a ver usted, que la ciudad de Nínive era una ciudad de 3 días. Eso significa que para atravesarse la ciudad de Nínive, ¿cuánto se tardaba una persona a pie? 3 días. ¿Se imagina cómo era esa ciudad? No era tan pequeña, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia le llama una gran ciudad, es porque estamos hablando de una ciudad que literalmente era muy grande en extensión. Pero Nínive no solo era grande en extensión. En la época en la que esta ciudad se construye y tiene este crecimiento tan grande, es el imperio asirio el que gobernaba el mundo, y Nínive era su capital. Esto significa que para poder tener el desarrollo que tenían, ellos tenían un avance arquitectónico y de ingeniería civil muy grande para la época en la que esa ciudad había sido construida. De tal manera que algunos de los datos que se tienen de Nínive es, por ejemplo, que los muros que daban vuelta, digamos así, a la ciudad y que la protegían contra los ataques de cualquier ejército enemigo, sabe usted que tenían una altura aproximada de 12 metros y un espesor, es decir, eran anchos por 30 metros. ¿Qué significa esto? ¿Se imagina usted una muralla de 12 metros de alto por 30 metros de ancho? Esto daba lugar a que el ejército pudiera patrullar todo alrededor de la ciudad y podían andar allí en sus carros con caballos, ¿verdad?, para poderlo hacer más rápido y ese tipo de cosas. Ahora piense usted, ¿qué tan fácil podía ser para un ejército enemigo llegar y querer botar esas murallas para poder meterse y conquistar la ciudad? Esto hizo que estas personas se sintieran muy seguros, se sintieran protegidos dentro de la ciudad que ellos habían construido. Ahora bien, este tipo de situación, ¿a dónde nos lleva?
a personas que ponen su confianza en las cosas terrenales y no en Dios. ¿Y cuál es la historia de esto? Es bien sencillo. ¿Se acuerdan ustedes de Jericó? Tenían unas murallas similares a las que tenía Nínive en este tiempo. ¿Y qué le pasó a las murallas de Jericó, mi hermano? Se cayeron. ¿Y cómo se cayeron? Se cayeron ante la adoración que el pueblo de Israel presentaba a Dios en la época de la conquista. Quiere decir entonces que si revisamos la historia, entonces pudiéramos decir, mire, no deberían estar tan confiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una muralla, porque una situación como esta se puede caer ante la palabra de Dios. Sin embargo, este tipo de situaciones probablemente esta gente ni siquiera la sabía. Y por eso entonces viene Dios y le dice a Jonás: Jonás, es necesario que vayas a predicar a Nínive, a la gran ciudad. Hay mucha gente que vive allí. Y no solo eso, Jonás, ahí en esa ciudad hay muchas personas que participan, por ejemplo, de situaciones idolátricas. Ahora me cambio de lo extenso que era Nínive y me paso al aspecto religioso. ¿Cómo era Nínive en el aspecto religioso? Era una ciudad, como le acabo de mencionar, una ciudad idólatra. Era una ciudad que había llegado al punto de presentar diferentes tipos de sacrificios y de cosas a los dioses paganos que tenían en ese tiempo. Esto evidentemente era un problema para Dios, pero me llama la atención lo siguiente: qué tan grande y misericordioso es el Dios que nosotros tenemos. Porque si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Jonás, quizás hubiéramos hecho lo mismo que hizo Jonás. ¿Qué dijo Jonás? La gran ciudad donde hay robos, donde hay corrupción, donde hay idolatría, donde hay un ejército que es sangriento y que además son expertos en torturar a las personas que ellos capturan cuando están en las batallas. Óigame, son ladrones, corruptos, idólatras, sangrientos y de todo lo que usted quiera. Eso era Nínive en ese momento. Entonces, ¿qué ha de haber pensado Jonás? ¿Y yo para qué voy donde esta clase de gente? Pero, repito, me llama mucho la atención a mí la actitud de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mejor que nadie conoce cuál es la condición exacta de esa ciudad y cuáles son en ese sentido los problemas que esa ciudad o que esas personas tenían. Porque entonces hablamos de un ejército que se puede considerar bárbaro, grosero, como usted quiera, que no solo conquistaba, sino que mataba a las personas con lujo de torturas y ese tipo de cosas. Los de Nínive eran personas tales que cuando atacaban una ciudad, normalmente lo que hacían era destruir esa ciudad de una manera completa. Si capturaban, por ejemplo, mujeres, lo que hacían era violarlas en frente de la familia. Si capturaban hombres, los mataban, pero no crea usted que los mataban de un solo, sino que los agarraban y los torturaban para que se fueran muriendo poquito a poco. Eso era Nínive. Entonces, viendo toda esta situación, Jonás dice: hey, yo a Nínive, no, yo no quiero ir, yo mejor me voy para otro lado. ¿Y por qué? Y dice Jonás, ¿se acuerda usted que en el libro de Jonás dice? Es que como yo sé que Dios es misericordioso, probablemente Dios los perdone por esas bayuncadas que hacen, ¿verdad? ¿Y qué quería Jonás realmente? Jonás quería que Dios no perdonara esa ciudad. Jonás, como cualquiera de nosotros quizás, que ve una injusticia, que ve cómo hay personas que hacen alarde de la maldad
y de cualquier tipo de cosas de daño a las demás personas, a veces uno dice, pero hay un Dios que todo lo ve. No sé si ya ha escuchado usted esa expresión, pero hay una justicia divina que un día llegará. Yo he escuchado eso muchas veces, lo ponen en las redes sociales las personas, lo dicen cuando algo ha sucedido, y en realidad, mi hermano, es una expresión equivocada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos con la intención de decir, Dios va a cobrar venganza según el deseo que yo tengo. Y muchas veces Dios no hace eso. Dios lo que hace es dar oportunidad para el arrepentimiento. Y ¿sabe por qué le menciono todas estas cosas? Porque quizás alrededor de nosotros hay personas a las que nosotros hemos considerado desechadas por Dios. Hay personas a las que nosotros vemos en conductas que son totalmente contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no queremos ni hablarles, no queremos ni siquiera decirles, mira, hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene misericordia de todos, hay un Dios que perdona los pecados, sean del color que sean, y los pone todos en blanco. Amén. Entonces, eso muchas veces nosotros no lo queremos decir. ¿Por qué? Porque consideramos que las personas son demasiado malas, porque consideramos que esas personas tal vez nos han hecho demasiado daño a nosotros o han dañado demasiado a otras gentes. Y la lección en ese sentido es, si Dios tiene misericordia, ¿quiénes somos nosotros para no tenerla también? De hecho, la Biblia dice, y se lo dijeron a los fariseos, tal vez usted se acuerda, vayan, les dijo Jesús, y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Estamos aquí? Entonces, mire, esto es bien bonito porque vemos la grandeza del amor de Dios, porque vemos la grandeza de esa misericordia y de esas oportunidades tan grandes que Dios da aún a las personas que hacen malas acciones, que evidentemente son malos, por decirlo de esa manera. Pero ¿qué hace Dios? Dios les manda a predicar, Dios les manda a mostrar una puerta de oportunidad para que estos tengan, óigame, la oportunidad de arrepentirse. Porque vivo yo, dice Jehová, que no deseo la muerte del impío. ¿Qué desea Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, yo considero que esta es una lección muy bonita y muy valiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseña a que a toda persona que tengamos la oportunidad de mostrarles la misericordia de Dios, deberíamos hacerlo. Amén. Ahora, yo entiendo que como seres humanos, y muchas veces bastante carnales que todavía somos, ¿algún amén? Nos cuesta este tipo de situaciones, ¿o no? Nos cuesta. Allá viene aquel, ay, ese es el que hablaba de mí, no, hombre, que ni venga. Mira, dicen que fulano, ay, ni oír de ese quiero yo, ni verlo. Eso somos nosotros, humanamente hablando. Entonces la segunda lección es, no vea como vemos nosotros con nuestros ojos terrenales. Aprendamos a ver como Dios ve. Y usted me dirá, pero ¿y cómo es que Dios ve? En cada una de esas situaciones, ¿sabe qué es lo que Dios ve? La oportunidad de salvar a algunos que están en el mal camino. ¿Estamos aquí? ¿Y nosotros qué vemos? Nosotros somos muy parecidos a Jonás. Jonás fue y predicó. Y cuando terminó de predicar, después de 3 días, si no me equivoco, salió corriendo y se fue a subir al cerro. Y allá se sentó
Y yo le pregunto, ¿qué esperaba ver Jonás cuando se fue a sentar al cerro y veía a Nínive ahí abajo? Ya Jonás decía, he escuchado o he leído lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Fuego llovió del cielo y Dios dice que si estos no se arrepienten, esta ciudad va a ser arrasada también, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a buscar un buen lugar para ver cómo todos estos malos que están allí arden cuando Dios les dé fuego a todos. Y resulta que no sucedió de esa manera. Resulta que Dios, al haber mandado a Jonás, les dio una puerta que los de Nínive aprovecharon en ese momento. Y sucede que desde el rey hasta los animales se pusieron en silicio y mostraron arrepentimiento delante de Dios. Y el juicio que se supone que iba a llegar a esa ciudad, en ese momento el juicio ya no llegó. Y Jonás, como algunos de nosotros, ¿qué hizo, hermano? Alabó a Dios, ¿verdad? Y dijo, gloria a Dios que todos estos malos se arrepintieron. ¿Así fue? No, ¿verdad? No, Jonás se enojó, pero mucho, al grado que estaba peleando con Dios por una ramada que estaba ahí y que se le había secado el bejuco. Y entonces ya no tenía dónde estar en la sombra. Y qué bonito cuando Dios le dice, Jonás, ¿y te enojas por el bejuco ese que se te ha secado? ¿Y qué respondió Jonás? Imagínense cómo estaba Jonás. Por eso creo que era del Táber. Y Jonás dice, me enojo hasta la muerte. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Cómo decimos nosotros? Estaba perro. Estaba bravo. Amén. Y le dice Dios, ¿por un bejuco estás enojado? Allá hay más de 100,000 personas y vos estarías contento que se mueran 100,000 personas y te enojas por un bejuco. Le pregunto, ¿le encuentra lógica a usted a eso? ¿Verdad que no tenía razón Jonás? Como nosotros no tenemos razón cuando deseamos que Dios mate a veces a algunas gentes. Cuando deseamos y decimos, por tantas cosas malas que fulano ha hecho, las tiene que pagar. Y viene después, ¿verdad? Porque hay un Dios que... Y deberían decir, porque hay un Dios que perdona y que si éste se arrepiente, no le va a pasar lo que nosotros deseamos. Esa es la realidad. Pero, qué difícil. Nínive, una ciudad grande y poderosa. Una ciudad corrupta y violenta. Eso era Nínive. Dice el versículo 5, Jonás 3:5, por favor véalo ahí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok. Fíjese esto, y yo quiero que esto lo tomemos también para nosotros. Quiero preguntarles antes, y no me vaya a contestar, simplemente piénselo usted y respóndase a usted mismo. ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de ir a evangelizar? Solo contésteselo usted. Usted podrá decir, mire, yo verdaderamente no he sentido el deseo de ir. La verdad es que no. Y puede ser que hayan personas que nunca hayan sentido ese deseo. No estamos juzgando a nadie. Pero, ¿qué sucedió con Jonás? Yo quiero preguntarle, ¿Jonás tenía ganas de ir a Nínive a predicar? No. Ok. ¿Qué le había dicho Dios? Que fuera a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No tengo ganas, por las razones que hayan sido. No tengo ganas, no quiero ir. ¿Ok? Como nosotros en alguna ocasión, tal vez podemos decir, es que no quiero ir.
es que a mí eso no me gusta, es que a mí eso me da pena, es que a mí eso aquí y allá, lo que usted quiera. A Jonás Dios le habló 2 veces, y qué bonita la actitud de Jonás, que en la segunda vez ya no puso problema, ¿verdad? En la segunda vez, ¿qué hizo Jonás, mis hermanos? Bueno, dijo, ya Dios me habló 2 veces, voy a ir pues de buena gana, ¿sí o no? No, ya había pasado por la panza del pez, ¿verdad? Ojo, y a nosotros, mis hermanos, ¿nos habrá dicho Dios que vayamos a predicar alguna vez? No, pregunto, no sé. Pero le dije, así como usted le dije, no me conteste lo anterior, tampoco me conteste esto. Medítelo, porque es para usted. Piénselo y diga, ¿alguna vez Dios me ha dicho que vaya y que predique el evangelio a alguien? Y yo le diría, sí, Dios se lo ha dicho, no una vez, se lo ha dicho muchas veces. Id por el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. ¿Y los de Nínive entran ahí? Sí, ¿verdad? O sea, los buenos entran, los malos, los religiosos, todos entran. Entonces, ¿cuántas veces nos han dicho que debemos hacer esto? Y todavía no hemos ido. Pero la lección y el punto que yo quiero dejar claro en esta tarde es el siguiente. No se trata de tener ganas. ¿Estamos aquí, mi hermano? No se trata de tener ganas. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Él dijo que hay que ir. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Estamos yendo o no estamos yendo? Pero es que fíjese que fulano, no se fije en fulano, es con usted. Amén. Pero es que si fulano no va, es que no. La historia de Jonás es tan bonita en ese sentido, que a Jonás se le habla de manera particular. Amén. Porque si usted se fija, a Jonás no le dijeron, Jonás, armate un grupo ahí, ¿verdad?, de israelitas que conozcan de la ley y que vayan para allá y prediquen. ¿Verdad que no le dijeron así? ¿Cómo le dijeron? Jonás, tú ve y predica allá. ¿Estamos aquí? Le voy a poner otro ejemplo. A Jeremías, le pregunto yo, ¿quiénes lo acompañaban a predicar a Jerusalén cuando Dios lo envió? Nadie. ¿Por qué? Porque fue una indicación que le dieron a Jeremías de manera personal. Jonás, de manera personal. Ok, ve. Jeremías lloraba. ¿Por qué? Porque veía a su pueblo, porque veía a su familia metidos en la injusticia, metidos en la dureza de corazón. Y a pesar de que Jeremías sabía que lo que él les predicaba era el mensaje que Dios les había dado para que no les fuera mal, este pueblo no se arrepentía y no se arrepintió al final. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué le dijeron a Jeremías? Te oigan o no te oigan, ¿qué debes hacer tú? Ve y predica, porque lo que aquellos hagan con lo que tú digas no es tu problema. Tu problema es, y el problema nuestro es, mi hermano, lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer. ¿Estamos aquí? Pero como nosotros aprendimos bien de Adán, ¿se acuerdan de Adán? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido, exacto. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Es que estoy chulón. ¿Y cómo te diste cuenta? O sea que ya comiste del fruto. ¿Y qué dijo Adán, mis hermanos? Señor, ¿y para qué me la diste, pues? Esta mujer que me diste me enganchó. Ok. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Hermano, vamos a ir. Ay, si es que la gente no me oye.
Ay, es que fíjate que yo le hablo a la gente y la gente no quiere. Entonces usted está fijándose en el problema de los demás, pero ese no es su problema, insisto en eso. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es nuestro problema? Es que nosotros debemos ir y hacer lo que nos han mandado. Lo que de ahí en adelante sigue, mi hermano, déjeselo, porque ese es problema de Dios con las personas que oyeron. Nosotros lo único que debemos hacer, ¿sabe qué es? Es que el ejemplo de Jonás es bien bonito, de veras. Jonás, ¿qué vas a ir a predicar allá? Vea lo que dice Jonás capítulo 3, por favor, versículo 4. Dice esto: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué decía Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso, Jonás, ¿de dónde se lo sacó? ¿Es que se lo inventó? No, ¿verdad? Es lo que Dios le dijo que tenía que ir a decir. Amén. Le voy a decir algo. Un día Cristo viene por su iglesia. Un día nos vamos a ir de este mundo, y los que se quedan a una gran tribulación, un periodo tremendamente difícil y doloroso para aquellos que se queden ahí. Amén. No nos han dicho que va a ser en 40 días, pero usted y yo, que creemos en la Biblia, sabemos que eso será un día y no sabemos cuándo. Puede ser mañana, mi hermano, puede ser el otro año, dentro de 10 años, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que Dios nos dijo: id por el mundo y predicad el evangelio. Amén. Entonces hay que ir y predicar, pero es que no sé cuándo va a ser. Es que no importa eso, porque yo tengo una instrucción de parte de Dios. ¿Y usted? ¿Esa instrucción era para mí? Pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuántos somos discípulos del Señor? ¿Solo el que predica o todos? Todos. Entonces, ¿a quién le habló estas palabras Jesús? A sus discípulos. Amén. ¿Quiere decir que esa palabra es para mí? Sí. ¿Esa palabra es para usted? Sí. Ok. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Si son buenos o malos, no nos interesa a nosotros. Yo haré, usted hará lo que Dios nos ha mandado a hacer. El resultado de eso, por segunda vez lo digo, le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Entonces, no vamos a ir, mi hermano, a decir cosas que no nos han mandado. Fíjese lo que hizo Jonás. Entró a la ciudad y predicó diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Hoy usted puede venir y decir 2 versículos, vaya. Número 1, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, es que no necesitamos inventarnos nada. Hay un cielo, hay un infierno, hay un día en el que los que hoy estamos aquí ya no estaremos más, porque o Cristo vino y nos llevó, o un día nos morimos. ¿Estamos aquí? Y la pregunta es esta: ¿quién de nosotros sabe cuándo se va a morir? ¿Y el que todavía no ha creído sabrá cuándo se va a morir? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente, mi hermano? Antes que se mueran, y como no sabemos cuándo va a ser, entonces tiene que ser ya lo que nosotros tenemos que hacer, porque ahora sabemos que estamos vivos, pero más adelante no sabemos si lo vamos a estar. Mire, pasan tantas cosas
y a mí me llama mucho la atención. Perdone que me voy a salir un poquito del tema que estamos hablando, pero me parece importante. Mire, ayer nada menos en San Salvador, tal vez ustedes lo vieron en redes sociales, ocurre un accidente ahí por la alcaldía, creo, de San Salvador. Va una persona cruzándose la calle, un peatón, y viene el de una moto y viene rápido. Vienen dos motos. Cuando esta persona que se iba a cruzar la calle ve una moto, intenta correr, y cuando corre no ve al que venía en la otra moto. Chocan. El de la moto fue a pegar con la cabeza en un volado de cemento, que es el que divide la calle, y el otro quedó tirado. Hoy dijeron por ahí, ¿verdad? Mire, los dos se murieron. Yo le pregunto, ¿quién de los dos se imaginó que ese día, en ese momento, se iban a morir? Ellos iban a hacer algo. El de la moto para algún lugar iba, porque tenía el plan de ir a hacer alguna cosa. El otro, de la misma manera, la muerte lo sorprendió. Mi hermano, eso es la vida y la muerte en este mundo en el que nosotros vivimos. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros necesitamos tener la urgencia de poder llegar a aquellas personas que todavía no conocen del Señor. He estado viendo, no sé si usted lo ha visto, y quiero recordarles, eso todavía es el paréntesis. Hermano, ¿cuáles son algunas de las señales que habrán cuando el fin, como le llama la Biblia, esté cerca? Yo solo he estado viendo uno y me ha llamado mucho la atención últimamente, porque los demás ya se los comenté: guerras, pestes, hambres, rumores de guerra, todo eso ahí está. Uno más. ¿Se acuerda que el libro del profeta Daniel dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentará? Lo que a veces no hemos medido nosotros es hasta dónde la ciencia verdaderamente va a aumentar. Pero al día de hoy, usted no se imagina, o tal vez no sé si lo ha estado viendo, yo le he estado dando seguimiento a eso, todas las cosas que se pueden hacer al día de hoy en el área tecnológica o en el área médica. Es impresionante. Es una cosa de locos. ¿Y cuándo ha pasado esto, hermano? De hace unos 5 años para acá ha habido un desarrollo de cosas, pero increíble. Le cuento, no lo sé, yo no puedo verificar si esto es verdad o no, pero por ejemplo estaban diciendo: mire, hemos encontrado la forma de arreglar tales y tales enfermedades. Bueno, una de ellas, dicen unos científicos chinos, que ellos han logrado curar a una persona que padece de diabetes en 2 meses. Cosas que antes se consideraban impensables que pudieran curarse, ¿verdad? Hemos creado un niño por ahí que ya no fue creado con el ADN del papá y de la mamá, sino con 3 tipos de ADN diferentes. Óigame, estamos llegando a un extremo en la ciencia muy alto, muy impensable quizás para nosotros. Cualquiera diría: qué bueno que la ciencia, sí, está bien, pero esas son las señales que nos dicen que Cristo viene muy pronto. ¿Estamos aquí? Entonces, todo eso está pasando en el mundo. ¿Qué haremos nosotros? Y ahí cierro mi paréntesis y me regreso con Jonás. Jonás predicó, y la gran ciudad, mi hermano, ¿qué hizo? Se arrepintió. El juicio de Dios ya no vino sobre ellos. Dios es, dice la Biblia, tardo para la ira y grande en misericordia. Ojo, que no vino la destrucción a Nínive en este momento, tiene una razón. ¿Cuál es? Se arrepintieron. Pero el arrepentimiento debería ser de forma permanente. No hablo del plano personal, aunque aplica, pero la ciudad de Nínive
100 años después de que fue perdonada y no fue destruida, esa ciudad fue desbaratada por Dios. ¿Por qué? Porque hoy se arrepintieron y juicio no vino. Se quedaron por un tiempo, probablemente, creo yo, mientras esa generación vivió, pero posteriormente Nínive, como sociedad, volvieron a caer en la misma situación de la que ya habían salido. Y entonces, ¿qué pasó? Que aquella maldad que habían dejado comenzó otra vez a ser parte de la vida cotidiana de ellos, de tal manera que fue perdonada en un momento, pero fue destruida 100 años más tarde. ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar de esto, mi hermano? Que el arrepentimiento que nosotros debemos tener debe ser permanente. ¿Estamos aquí? Al día de hoy posiblemente nosotros podamos decir, mire, yo fallé, le pedí perdón a Dios y Dios me perdonó. No me vinieron las consecuencias que yo pensé que me iban a venir. Gloria a Dios por ello, y de verdad que gloria a Dios por ello. Pero la pregunta es, ¿significa entonces que puedo volver a hacer estas cosas y que otra vez Dios no me va a hacer nada? Nínive lo que nos dice es, Dios respondió al arrepentimiento con perdón, pero posteriormente esta gente volvió a caer en lo mismo y no hay registro de que haya arrepentimiento, y entonces se aplicó claramente que la paga del pecado es muerte, y literalmente Nínive fue destruida 100 años más tarde. Fíjense lo que dice la Biblia. Esto es en el libro del profeta Nahum. No sé si sabían que existe un libro que se llama así en la Biblia. Son de esos libros que casi nunca usamos, ¿verdad? Nahum, allí donde están esos libros pequeñitos de los profetas que se llaman menores en la Biblia. Dice Nahum capítulo 3 versículo 19. Oiga lo que le dijeron a Nínive 100 años después: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, ¿qué fue lo que pasó? La ciudad que fue idólatra, sanguinaria, corrupta e inmoral, volvió a hacerlo. Porque aquí la pregunta es, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Significa que ellos volvieron a ser una sociedad, un ejército malo como había sido antes. Y entonces hay un decreto de Dios que dice, para ti no hay medicina. En otras palabras, le está diciendo, hagan lo que hagan, pase lo que pase, juicio viene sobre esa ciudad. Y fue así, obviamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto para nosotros hoy? Número uno, mis hermanos, aparte de lo que ya hablamos. Número uno, la grandeza de las personas, de los países, de las ciudades o de lo que usted quiera, sin Dios no tiene valor duradero. ¿Estamos aquí? Óigame, la grandeza sin Dios no tiene valor duradero. ¿Quiere una demostración de eso? Es bien fácil. Vea la Biblia y vea la historia. Egipto, una de las culturas más antiguas del mundo y de los imperios más grandes que existieron. Pregunto, ¿cayó o no cayó? Cayó. Siria cayó.
Asiria cayó. Babilonia cayó. Los medos persas cayeron. Los griegos cayeron. Y el imperio romano en su totalidad caerá. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué dije caerá? Porque el imperio romano en su última etapa todavía está vigente y solo será desmenuzado cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Estamos aquí? Pero que hemos visto todos los grandes imperios históricos y que además están en la Biblia, todos cayeron. ¿Y por qué? Porque eran grandes, pero estaban sin Dios. Lo mismo sucede el día de hoy. Toda grandeza, sea lo que sea, económica, militar, intelectual o de lo que usted quiera, si no se toma en cuenta a Dios, eso también caerá, porque el único que sostiene las cosas al final es Dios. Número 2, Dios da oportunidades de arrepentimiento. ¿Y qué hay que hacer, mis hermanos? Aprovecharlas. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en algo hemos fallado. Amén. ¿Ya vino el juicio sobre nosotros? No. Si no ha venido, significa que hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Estamos aquí, mi hermano? Aproveche la oportunidad. No haga lo mismo que ya hizo antes. No se golpee en las mismas cosas. No atraiga la misma desgracia que en alguna ocasión ya hemos sufrido. Más bien, tratemos de aprovechar la oportunidad para abrir un nuevo camino donde podamos ir de la mano con Dios y donde obviamente encontremos victoria, encontremos bendición, encontremos descanso, y de esa manera lo que nos falta por vivir en este mundo lo vivamos bajo la cobertura de Dios y en tranquilidad. Pero si no hacemos esto, y ojo, porque usted me dirá, mire, estamos hablando de arrepentimiento y los cristianos tenemos que arrepentirnos. Pues sí. ¿O es que acaso no hacemos cosas que no están bien? ¿O es que no es posible que alguno de nosotros pueda tener algún pensamiento equivocado el día de hoy? Y arrepentimiento significa cambio de mente o cambio de pensamiento. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cómo había entendido yo? De tal manera, pero no es así. Arrepiéntase, cambie de manera de pensar y actúe ahora conforme a ese pensamiento renovado. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aprovechar la oportunidad del arrepentimiento para el inconverso significa salvación, y para nosotros significa victoria, significa seguir en el camino donde Dios nos va a bendecir, y eso también hay que aprovecharlo. Número 3, el arrepentimiento debe ser genuino, o sea que tiene que ser de verdad, y además de genuino tiene que ser permanente. ¿Qué le pasó a Nínive? Su arrepentimiento fue genuino, o sea, de verdad se arrepintieron y Dios no destruyó. ¿Qué le faltó a Nínive? Que fue genuino, pero no fue permanente. Entonces, si lo traemos para nosotros, nuestro arrepentimiento tiene que ser de verdad y permanente. A veces nosotros mencionamos este tipo de cosas. Hermano, ¿se acuerda del corito aquel que dice, he decidido seguir a Cristo? Sí, nos acordamos. ¿Qué dice después de esto? He decidido seguir a Cristo. ¿Y después de eso qué dice? No vuelvo atrás. Ok, esa debe ser nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que haber sido no solo genuino, sino también permanente. Y por último, Dios
juzga el pecado. A veces parece que no, pero no se le olvide que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. No es que se haga del ojo pacho como a veces uno piensa. No es que simplemente a mí me permitió y no me hará nada. O mire, fíjese que hice esto, hice lo otro y de todos modos Dios no me hizo nada, así es que no hay problema, puedo seguir. Yo diría, mi hermano, mejor aprovechemos la oportunidad que Dios da para el arrepentimiento. No vaya a ser que aquello tardo para la ira nos alcance y lleguemos al momento en el que Dios tenga no solo que advertirnos, sino también que castigarnos. Y eso creo yo que es una de las cosas que ninguno de nosotros desea. Así como Nínive cayó por su maldad, toda sociedad, familia, país o persona que se aleje de Dios también caerá. ¿Estamos aquí? ¿Con cuál versículo comenzamos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Démosle al Señor un fuerte